12 de noviembre de 1944, 6:17 de la mañana. La cresta boscosa al este de Schevelutte yacía envuelta en una niebla fría que se aferraba a las ramas y se asentaba como una segunda piel en el suelo agrietado. El avance estadounidense hacia la línea Sigfrido se había estancado una vez más. El bosque de Urgen absorbía el sonido, la luz y el impulso. Cada movimiento se sentía lento. Cada aliento sabía a pino húmedo y cordita. Los hombres de la compañía K, 112º Regimiento de Infantería, se agazapaban tras el borde irregular de un cráter de proyectil, a 40 metros de un búnker alemán reforzado que había detenido su avance durante 3 días. La estructura se enclavaba en la ladera, con su frente inclinado para desviar los impactos directos. Sus troneras cubrían el único corredor de acceso que los ingenieros creían transitable. El fuego de mortero había fallado. Las cargas explosivas habían sido ineficaces. Los equipos de lanzallamas habían fallado. Cada fallo obligaba a otro soldado a arrastrar una camilla de vuelta entre los árboles. El sargento Arlo Kincaid observaba el búnker a través de una abertura en la niebla. Siguió el ritmo de la rendija de disparo. 2 segundos abierta. 2 segundos cerrada. Una ráfaga corta. Una pausa. Un cambio de ángulo. Los alemanes dentro contaban con una tripulación disciplinada. Su MG-42 acribillaba la hilera de árboles con precisos arcos de fuego que cortaban hojas y desgarraban corteza. Kincaid contaba cada ráfaga. Midió la distancia desde el cráter hasta el marco de acero en sombras de la rendija de disparo. Contó a los hombres de su escuadrón original. 6 permanecían. 2 estaban heridos e inmovilizados. 10 habían regresado la semana pasada, algunos mudos, otros jadeando y temblando de frío. Su mirada se posó en el búnker. Su mente trabajaba con la misma calma con la que antaño había planeado la construcción de una forja o dado forma a una pieza de metal brillante. Distancia. Ángulo. Presión. Puntos débiles. Arlo Kincaid nunca esperó que la guerra le resultara familiar. Sin embargo, algunos momentos le recordaban su vida en la Pensilvania rural. Durante 10 años, trabajó como herrero en un pequeño pueblo del valle donde la mayoría de las familias cultivaban, reparaban sus propios equipos y dependían de unos pocos artesanos para resolver los problemas causados por el clima y el tiempo. Había aprendido a confiar en el comportamiento del metal. Entendía cómo el hierro se expandía bajo presión, cómo el calor se distribuía de forma desigual y cómo los defectos de fundición creaban puntos débiles ocultos. También comprendía la cruda realidad de que ninguna doctrina podía reemplazar la comprensión de las propiedades de un material. Esta mentalidad lo acompañó en el ejército. Los oficiales notaban su calma cuando el equipo fallaba. Notaban su ingenio. También notaban su hábito de cuestionar las limitaciones oficiales de las herramientas siempre que la situación requería soluciones que los manuales no proporcionaban. Los búnkeres a lo largo de la línea Sigfrido presentaban un problema que la doctrina no abordaba adecuadamente. Los ingenieros estaban entrenados en el uso de bloques explosivos estándar en bolsas de lona. Estas cargas estaban diseñadas para marcos de puertas y estructuras de madera. El hormigón las resistía a menos que impactaran directamente contra un elemento portante. La ranura de disparo de un búnker, reforzada con acero y hormigón inclinado, a menudo sobrevivía a repetidos intentos de demolición. El único método fiable era acercarse con fuego de cobertura y colocar una carga de gran tamaño directamente en la abertura. En el bosque de Urgen, donde la visibilidad se reducía a 20 metros y los defensores alemanes controlaban zonas de muerte superpuestas, salvar esa distancia era prácticamente imposible. Kincaid había observado a 2 escuadras de ingenieros intentándolo en las últimas 24 horas. Ninguna alcanzó la muralla. El personal del batallón emitió una severa advertencia contra los artefactos explosivos improvisados. Varios hombres habían intentado modificar explosivos estándar para aumentar la concentración de presión. Algunos intentos resultaron en detonaciones prematuras. Otros representaban un peligro de metralla para las tropas amigas. Kincaid comprendía las preocupaciones. Había presentado el mismo argumento cuando los aprendices más jóvenes de su taller intentaron manipular moldes de fundición. Un contenedor defectuoso aumentaba el riesgo. Un respiradero desalineado creaba picos de presión impredecibles. Pero también sabía que la contención controlada multiplicaba la fuerza explosiva. Un contenedor con forma concentraba la energía en lugar de permitir que se disipara. Lo sabía por años de experiencia calentando ollas, sartenes y cajas de herramientas de hierro. Lo veía ahora en las pruebas de demolición fallidas en el campo de batalla. Las cargas colocadas contra el hormigón plano fluían hacia afuera.
No empujaban hacia adentro con la fuerza suficiente para volar la abertura reforzada. 3 días antes, había descubierto unas marmitas de hierro desechadas cerca de la cocina de campaña. Hierro fundido, de paredes gruesas, resistentes al calor, lo suficientemente densas como para conservar su forma en caso de explosión. La idea se arraigó en su mente. Probó el metal con un pequeño martillo. No había grietas internas. Examinó la curvatura de la marmita. Concentraba la fuerza hacia su centro. Se dio cuenta, si la marmita estuviera densamente llena de composición sedosa y colocada a ras de una abertura, podría dirigir la onda de presión hacia adelante en un cono estrecho. Esto no sería una verdadera carga hueca. No tenía revestimientos de cobre ni geometría precisa. Pero podía intensificar la presión durante una fracción de segundo en un solo punto. Suficiente para destrozar estructuras de acero o romper el hormigón exterior. Suficiente para sembrar el caos en el interior. 2 días antes, le había presentado la idea al teniente Harlan. El oficial escuchó, frunció el ceño y la descartó. El batallón ya había advertido contra los búnkeres improvisados después de que otra unidad perdiera a 2 hombres por un mal manejo de un contenedor. Harlan lo prohibió. Ordenó a Kincaid que siguiera las normas y esperara refuerzos de los ingenieros. Kincaid regresó al frente con la misma expresión despreocupada que siempre mostraba cuando los clientes rechazaban reparaciones prácticas en favor de soluciones improvisadas, más baratas pero inseguras. No discutió. No alzó la voz. Simplemente observó cómo fracasaba el siguiente ataque. Luego el siguiente intento. Y finalmente, esa mañana, cuando un operador de lanzallamas murió quemado al borde del pasillo porque el búnker había sobrevivido a otro bombardeo. La densa niebla de noviembre flotaba en el aire esa mañana. El bosque amortiguaba el fuego de la artillería cercana. El búnker se mantenía firme. Kincaid examinó los escombros carbonizados cerca de la tronera. La última carga se había colocado demasiado baja. La explosión rozó el borde exterior, pero no la penetró. Los alemanes del interior reanudaron el fuego en cuestión de segundos. Observó cómo se asentaba el polvo de hormigón. Oyó al capitán Bremer discutir con los ingenieros sobre otra retirada. Vio a los heridos, temblando, apoyados en los troncos de los árboles. Una idea se formó en su mente. Ninguna herramienta estándar resolvería este problema. Ninguna espera más reduciría las pérdidas. La única solución práctica. Requería una explosión dirigida directamente a la tronera, y la única manera de crear esa explosión era con un contenedor capaz de concentrar la fuerza. Entendía el metal. Confiaba en el metal. Confiaba en el caldero. Preparó el dispositivo en silencio. Empacó la carga en capas para evitar bolsas de aire. Con 2 trozos de chatarra, estabilizó la carcasa del detonador para controlar el ángulo de detonación. Apretó la tapa con puntales de alambre para asegurar el conjunto hasta que impactó la onda expansiva. Cada movimiento le recordaba su antiguo trabajo en la forja. Cada comprobación era la rutina que usaba al probar la tensión de un nuevo cabezal de herramienta. Ocultó el dispositivo bajo su abrigo y esperó a que la niebla se espesara. Esperó a que el artillero en el búnker abriera fuego. Esperó a que el pasillo quedara en silencio, salvo por el lejano estruendo de la artillería. Esperó hasta que el momento se sintiera tan preciso como un golpe al metal caliente que se enfría rápidamente. Cuando surgió la oportunidad, abandonó el cráter y se arrastró 20 metros entre hojas mojadas y ramas rotas. Mantuvo una postura agachada. Sincronizaba cada avance con las ráfagas de su ametralladora 42, reduciendo la distancia a intervalos regulares. El búnker se alzaba imponente sobre él, con su superficie de hormigón resbaladiza por la escarcha matutina. El borde de acero de la ranura de disparo estaba un brazo más arriba en la pared. Sujetó el brazo del ariete bajo el pecho, lo presionó contra el suelo y esperó de nuevo. Su respiración se calmó. Su visión se redujo. La ranura de disparo se abrió para otra ráfaga. El artillero cambió su ángulo a la izquierda. Kincaid se enderezó 8 centímetros, apoyó una mano en la pared y se preparó para el movimiento final. Kincaid levantó la marmita de hierro con ambas manos y la presionó contra el borde inferior derecho del orificio de ignición, donde el hormigón se unía al acero. Sintió el frío en las palmas. La marmita estaba al ras de una junta que los ingenieros habían identificado como estructuralmente más débil debido a defectos de fundición en la construcción alemana. Desconocía los valores exactos. Solo conocía la consistencia. El hormigón fraguado de forma desigual se sentía diferente bajo presión.
Un ligero residuo de pólvora se adhería a él al descascarillarse. Lo había notado 2 días antes, cuando una bala perdida impactó en la pared, dejando restos desmenuzables en lugar de una línea de fractura limpia. Su pulgar rozó ese punto. Alineó la superficie más curva de la marmita con la abertura para que la energía explosiva se dirigiera hacia adentro. Tiró de la mecha. Se oyó un clic agudo. Presionó el artefacto explosivo firmemente contra el marco. No pasaron más de 2 segundos entre el clic y su caída de la pared. Transcurrió otro segundo antes de la explosión. Vista desde una perspectiva abierta, la explosión no fue particularmente violenta. No reverberó como una carga explosiva típica. No levantó polvo por el suelo del bosque ni produjo el estruendo que los soldados esperaban de los explosivos. En cambio, se produjo un destello breve y agudo, con su energía concentrada hacia adelante. El cuerpo de hierro fundido del contenedor retuvo la detonación durante una fracción de segundo. Entonces, la presión se disparó por el puerto abierto del contenedor. Un cono de presión golpeó el anillo de acero de la abertura, impulsando fragmentos de hormigón hacia el interior. El estallido fue más un golpe sordo que un rugido. Un impacto fuerte y agudo que desgarró el interior del búnker. En el interior, la tripulación alemana experimentó más conmoción que destrucción. La explosión arrojó aire, escombros y polvo de hormigón a la estrecha cámara de combustión. Varios fragmentos alcanzaron al artillero y al cargador. El artillero emitió un grito breve y gutural. El cañón de la ametralladora se sacudió hacia arriba, disparando una ráfaga corta e incontrolada hacia el techo del búnker. Un cabo que se encontraba en el interior intentó estabilizar el arma, pero inhaló polvo de hormigón y tosió violentamente. La tripulación perdió la orientación durante unos segundos. La luz de la explosión cegó momentáneamente a cualquiera que mirara hacia la cámara de combustión. El cuerpo curvo de la caldera se hizo añicos en pequeños trozos de hierro que resonaron contra la pared interior, aumentando aún más la confusión. Afuera, Kincaid se refugió tras un tronco de abeto caído y esperó a que cesara el fuego de respuesta. El cañón había enmudecido. Levantó la cabeza lo justo para ver la abertura. Su borde derecho estaba doblado hacia adentro. Una fractura visible se extendía desde la esquina superior hasta el centro. Parte del armazón de acero se había deformado unos centímetros hacia adentro. Esperaba una ruptura limpia. En cambio, había creado algo más útil. Había perturbado a la dotación del cañón y comprometido la integridad estructural de la tronera de tiro hasta tal punto que un segundo equipo de asalto pudo acercarse sin disparar de inmediato. El teniente Harlan, paralizado por el repentino silencio, contempló el búnker dañado, aún incapaz de comprender lo sucedido. Kincaid se levantó de detrás del tronco y levantó la mano. La expresión de Harlan pasó de la confusión al horror. Reconoció la forma de un caldero de hierro entre los escombros. Abrió la boca para gritar, pero se quedó callado al ver que la tronera cedía de nuevo. Una grieta se ensanchó. Una fina nube de polvo se alzó. La tripulación del búnker gritó órdenes urgentes. Kincaid hizo una señal al cabo Finch y al soldado Delany. Ambos portando granadas de fragmentación, avanzaron por el flanco izquierdo, donde la pendiente ofrecía cierta cobertura. Como la ametralladora 42 no disparaba, llegaron al muro más rápido de lo habitual. Finch lanzó 2 granadas por la abertura deformada. Las explosiones en el interior produjeron detonaciones amortiguadas y un fuerte crujido en la estructura. Salía humo de la junta rota. Delany aseguró el borde inferior de la abertura y gritó que el cañón del interior se había derrumbado. Por primera vez en 72 horas, el búnker mostró signos de daño. Kincaid se acercó a la pared encorvado. Examinó la línea de fractura en el hormigón. Trazó la curvatura de la estructura de acero. Tocó la pólvora del interior destrozado. Todo coincidía con sus predicciones, basadas en su experiencia como herrero. La presión concentrada amplificaba la fuerza. La fuerza dirigida explotaba las debilidades. El material de fundición imperfecto, al impactar con la energía objetivo, se convertía en un punto de entrada. No era una carga hueca en el sentido doctrinal. Era una explosión rudimentaria y dirigida. Pero funcionó. El teniente Harlan lo alcanzó en la muralla. El oficial habló con voz tensa. Quería saber por qué Kincaid había desobedecido las órdenes. Kincaid no respondió de inmediato. Lenta y deliberadamente, examinó los daños. Luego giró ligeramente la cabeza y le dijo al teniente que la muralla no resistiría si avanzaban ahora. Instó a un ataque inmediato antes de que los defensores se recuperaran. El teniente dudó.
cargaba con la responsabilidad de las vidas y temía otra emboscada. Pero también vio una oportunidad que no había existido antes. Momentos después, asintió e indicó a las tropas que avanzaran. 2 fusileros se posicionaron a la izquierda del puerto, 2 más a la derecha. Kincaid se apoyó en el muro y escuchó por la rendija. Oyó gemidos, toses y el roce de botas sobre el hormigón. No se oyó fuego coordinado de ametralladora. Ni chasquidos de recarga. Ni gritos de la defensa. Los defensores estaban desorganizados. La explosión había cumplido su cometido. Kincaid se abrió paso a través de la abertura ensanchada después de que el equipo de asalto asegurara la esquina inmediata. Dentro, el búnker olía a humo, polvo y hierro candente. La ametralladora MG-42 yacía retorcida contra la pared interior. El cargador yacía inconsciente junto al cinturón de municiones. El cabo a cargo de la tripulación había sido despedido por las explosiones de las granadas y se ponía de pie con dificultad. Kincaid ordenó al escuadrón que asegurara los 2 pasillos interiores. Un hombre se dirigió al conducto de ventilación, otro aseguró la salida de emergencia. No aparecieron otros defensores. El búnker se derrumbó a los 30 segundos de producirse la brecha inicial. Afuera, el capitán Bremer recibió la confirmación de que el búnker había sido despejado. Salió del puesto de mando con una mezcla de incredulidad y rabia. Conocía las cifras de bajas de la semana anterior. Conocía las advertencias de los ingenieros. También sabía que algo inesperado había abierto una brecha en una posición que había resistido la artillería, los artefactos explosivos improvisados y los repetidos asaltos de la infantería. Al llegar a la entrada del búnker, se detuvo y examinó la abertura rota. Vio los fragmentos de hierro. Vio el patrón de deformación en el acero. Reconoció la fortificación improvisada. Llamó a Kincaid desde el búnker. Kincaid salió con el abrigo y el casco cubiertos de polvo. Bremer lo interrogó. Kincaid explicó la lógica del caldero. Aclaró la dinámica de la presión, el efecto de contención y por qué la explosión se dirigió hacia el interior en lugar de propagarse. Bremer escuchó sin interrumpir. Su expresión cambió de ira a comprensión a regañadientes. Hizo 2 preguntas más. Kincaid respondió con precisión y serena confianza. Bremer terminó la conversación con un severo recordatorio de las órdenes, pero no impuso ningún castigo. Los resultados hablaron más fuerte que las normas. Se corrió la voz de que el búnker se había derrumbado. Los hombres que habían presenciado los repetidos fallos de las cargas estándar se preguntaban qué había sucedido. Algunos oyeron hablar del término hervidor. Otros, de una explosión deliberada. Y otros, de un truco de herrero. Nadie supo la explicación completa. Solo vieron cómo el cañón enemigo se silenciaba y el corredor quedaba despejado para el avance. El bosque permaneció en silencio durante 15 minutos. Luego se reanudó el fuego de mortero alemán. La compañía se preparó para avanzar de nuevo. Pero el ánimo había cambiado. Una posición que antes se consideraba inexpugnable ahora se encontraba frágil e inmóvil. Kincaid se paró junto a la abertura destrozada y examinó el patrón por última vez. El resultado fue el esperado. Había resuelto un problema material con su experiencia. No sentía orgullo, solo alivio de que su unidad siguiera en pie. La compañía avanzó 20 metros tras el primer búnker antes de que el fuego enemigo desde la siguiente cresta los obligara a refugiarse. El terreno obligaba a moverse por estrechos pasajes previsibles. Los defensores alemanes colocaron ametralladoras para aprovechar estos pasajes. Cada embestida ralentizaba el avance estadounidense. La infantería se agazapaba tras raíces arrancadas y troncos rotos mientras los artilleros intentaban localizar el siguiente búnker. Pero, una vez más, la niebla se cernió sobre las copas de los árboles y el bosque redujo la visibilidad a un velo gris. El avance se estancó. Kincaid revisó el resto de su equipo. Llevaba un rifle estándar, 2 granadas de fragmentación, una navaja multiusos y las pocas herramientas que siempre guardaba en su mochila. Una de estas herramientas era un pequeño punzón de hierro. Otra, una lima estrecha. Los viejos hábitos le impedían dejarlas atrás. Pesaban poco y resolvían problemas que rara vez se abordaban en los manuales. Se limpió el barro de los guantes mientras escuchaba al teniente Harlen discutir con la artillería sobre las coordenadas para el siguiente ataque. La frustración del teniente iba en aumento. El búnker enemigo estaba más profundo en la ladera que el primero. Su arco de disparo cubría una sección más extensa del valle. Los proyectiles de artillería corrían el riesgo de impactar cerca de sus propias líneas.
Los ingenieros volvieron a sugerir explosivos. Nadie creía que funcionaran. La primera explosión de la caldera había cambiado la percepción, pero no la doctrina. El alto mando exigía coherencia. Las soluciones improvisadas seguían siendo extraoficiales. Pero los soldados en el frente reconocieron su valor práctico. El cabo Finch se acercó a Kincaid, ajustándose la correa del casco. Preguntó si se podía preparar otra caldera. Kincaid respondió sucintamente, necesitaba otro contenedor de hierro fundido. Necesitaba tiempo para revisar las juntas de construcción del siguiente búnker. Necesitaba saber el grosor exacto del marco de la abertura. Finch asintió y se marchó sin decir palabra. Unos minutos después, 2 fusileros regresaron de la retaguardia con 3 ollas de hierro desechadas de un depósito de municiones, todas alcanzadas por metralla esa mañana. Una olla tenía el borde roto, otra el fondo deformado. La tercera parecía intacta. Kincaid las examinó golpeándolas con la punta de su cuchillo. El borde roto produjo un golpe sordo, el fondo deformado una vibración irregular. La olla intacta emitió un sonido claro y agudo. Eligió esta. Finch lo observó y le preguntó cómo podía distinguir la diferencia. Kincaid respondió que el metal habla si se escucha lo suficiente. Se agazapó detrás de un pino caído y examinó la curvatura del recipiente. Era más plano que el anterior, pero aún capaz de contener la energía explosiva. Midió el interior con el pulgar. Había suficiente espacio para una carga explosiva compacta. Luego revisó la ranura de ignición en un bloque de repuesto de composición C2. Habría que modificarla. Tendría que taladrar una ranura estrecha en la pared del recipiente para asegurar el detonador. Limó una pequeña ranura. El sonido fue suave, pero predecible. Limó hasta que la mecha quedó firmemente colocada. El teniente Harlan se acercó de nuevo. Tenía la mandíbula tensa. Le preguntó a Kincaid si comprendía el riesgo. Kincaid respondió con la misma explicación sencilla de antes, contención, onda de presión enfocada. La dirección determinaba el efecto. El comportamiento del material determinaba el diseño. El teniente escuchó con impaciencia, pero no prohibió el experimento. Sabía que el siguiente búnker tenía que caer. Sabía que la artillería no podía alcanzar su objetivo con fiabilidad. Sabía que los ingenieros no tenían nuevas soluciones. Así que permitió que Kincaid continuara, pero insistió en que el dispositivo no podía utilizarse hasta que se estableciera un plan formal. Alrededor del mediodía, la niebla se espesó y la luz se desvaneció bajo la densa capa de nubes. El fuego de las ametralladoras alemanas atravesaba la hilera de árboles a intervalos irregulares. El zumbido de las balas entre las ramas de los abetos recordó a los hombres que el tiempo se agotaba. El batallón planeaba un ataque coordinado en 1 hora. Los ingenieros avanzarían con cargas explosivas por un barranco poco profundo. Las escuadras de fusileros se moverían por el flanco izquierdo. El objetivo era alcanzar la pared del segundo búnker, colocar las cargas y retirarse antes de que la dotación de cañones estuviera lista para volver a la acción. El plan se parecía a intentos fallidos anteriores. Kincaid observó los preparativos y sintió la misma serenidad calculadora que lo había guiado durante el primer ataque. Los métodos estándar causarían bajas sin garantizar el éxito. Su demolición selectiva ofrecía una oportunidad, no una certeza, pero una mejor oportunidad que una carga presionada contra una superficie plana. Mientras los oficiales ultimaban los planos, Kincaid le pidió a Finch que lo acompañara a un mirador a 70 metros del segundo búnker. Se arrastraron entre la maleza negada hasta llegar a un hueco donde la pendiente descendía. El búnker estaba semienterrado bajo tierra y piedras. Su ranura de tiro daba cuesta abajo. La estructura de acero parecía estar reforzada con placas más gruesas que la primera estructura. Las juntas de hormigón eran más oscuras. La humedad se acumulaba en la superficie. Kincaid examinó la textura. Este búnker había sido construido con hormigón de mayor calidad. Los alemanes probablemente habían previsto una gran resistencia y habían invertido más tiempo en su construcción. Esto significaba menos irregularidades naturales. Por lo tanto, su carga improvisada tendría que colocarse con mayor precisión. Volvió a rastrear el patrón de disparo. Ráfagas cortas. Ráfagas largas. Pausa. Sonido de recarga. Cambio de ángulo. Las tripulaciones alemanas rara vez alteraban su ritmo, salvo bajo presión. Esta tripulación mantenía la confianza. El bosque les había infundido esa confianza. Los ataques estadounidenses en este sector habían fracasado durante semanas.
Kincaid inspeccionó el área alrededor del puerto. No había marcas de quemaduras de ataques previos con lanzallamas. Ningún cráter de explosivos. Los ingenieros no habían llegado a este muro. El problema era evidente. El búnker estaba demasiado alto y demasiado lejos para un asalto estándar. Regresó a la línea de la compañía y ajustó el embalaje interior del quemador. Apretó la abrazadera del encendedor. Moldeó dos finas tiras metálicas para sujetar el quemador al marco de apertura. Las tiras provenían de la bisagra rota de una caja de municiones. Las había recogido días antes, sin saber por qué. Ahora cumplían su función. Con cuidado, les dio forma doblando el metal alrededor de su rodilla hasta que quedó uniformemente curvado. Las deslizó en el quemador y comprobó su estabilidad. El quemador se sujetó firmemente. Cuando el batallón dio la señal para iniciar el avance coordinado, se desató un tiroteo en el bosque. Los escuadrones de fusileros avanzaron por la izquierda. Los ingenieros avanzaron a rastras por el barranco. Los defensores alemanes abrieron fuego de inmediato. La ametralladora 42 del segundo búnker bombardeó la hilera de árboles con precisión implacable. Los hombres se pusieron a cubierto. Un equipo de demolición avanzaba 10 metros cuando un hombre recibió un impacto en el hombro y cayó al suelo. El segundo hombre lo retuvo bajo fuego. La carga explosiva permaneció sin usar. Los oficiales gritaron instrucciones. Se reajustaron los morteros. Nada logró controlar el fuego del búnker. Kincaid observaba la acción desde detrás de un tocón. Contaba los intervalos entre ráfagas. Estudiaba la pendiente. Calculó los posibles ángulos de ataque. Sopesó el riesgo. Luego le habló con calma a Finch. Se moverían durante la siguiente pausa en el tiroteo. Finch asintió, ajustó su rifle y respiró hondo. Kincaid sostuvo el arma bajo el brazo y esperó el momento oportuno para seguir el ritmo del tirador. La siguiente pausa en el fuego llegó 3 segundos después de una larga ráfaga. Kincaid y Finch se arrastraron rápidamente por el suelo húmedo, usando raíces expuestas y cráteres como puntos de apoyo. El fuego alemán se reanudó, pero se desvió 10 metros a la izquierda, ahora apuntando a los ingenieros. Kincaid aprovechó la distracción para acortar la distancia. Llegaron a una depresión a 35 metros del búnker. La tronera se alzaba sobre ellos como un estrecho rectángulo negro de hormigón. El cañón presionaba con fuerza contra las costillas de Kincaid. El ruido de la ametralladora 42 resonó en el suelo. Esperaron de nuevo, hundidos en el barro, silenciosos e inmóviles. El suelo temblaba con cada ráfaga de la MG-42. Delgados riachuelos de tierra se deslizaban por la pendiente. Kincaid apretó la mano contra la olla para estabilizarla. Finch mantenía la vista fija en la boca del cañón y contaba en silencio. El artillero disparaba a intervalos precisos. El ritmo se mantenía inalterado. Esta previsibilidad ofrecía la única oportunidad segura para moverse. Kincaid observaba el fogonazo. Sentía cada ráfaga como una vibración en el suelo. Esperó la siguiente pausa. Cuando el fuego se apagó, los dos hombres avanzaron a rastras 10 metros más. El sendero parecía más largo a medida que la pendiente los arrastraba hacia abajo. El barro se les pegaba a las mangas. El olor a pólvora quemada se extendía por la cresta. Un proyectil de mortero cayó tras ellos, haciendo vibrar las ramas sueltas, pero el impacto no los inquietó. Llegaron a una trinchera poco profunda, a 15 metros del búnker. Era el último refugio antes del terreno abierto. Respiraron lentamente para calmar sus latidos. Kincaid volvió a examinar la abertura de disparo. El marco de acero parecía más grueso de lo esperado. El hormigón circundante no presentaba puntos débiles evidentes. Una explosión estándar no lo dañaría. Su crisol de disparo tendría que presionarse directamente en la junta. Incluso un pequeño espacio comprometería su eficacia. Dirigió la mirada de Finch hacia el borde superior de la abertura. Allí se acumulaba humedad formando una fina línea oscura. Se había filtrado agua en la junta. Esto indicaba un pequeño defecto. Kincaid notó una ligera decoloración. Confiaba en su evaluación del estado del material. Sabía que esa junta era su objetivo. El pistolero disparó otra ráfaga larga. El eco resonó por el bosque. Finch volvió a contar los segundos. Señaló el siguiente disparo. Kincaid abrió la marcha. Finch lo siguió de cerca. Llegaron a la base del muro del búnker. Apretaron sus cuerpos contra el frío hormigón. La superficie se sentía húmeda.
Pequeñas gotas de agua estallaron bajo sus guantes. La tronera estaba a 2 metros por encima de ellos. Tendrían que trepar. Kincaid se enrolló el asa de la olla en la muñeca y colocó la base en una grieta poco profunda de la pared. A menudo había trepado por rocas ásperas en la forja para reparar chimeneas y portaherramientas. Ahora usaba el mismo método firme. Lentamente, cambió el peso. Al levantarse, sintió una segunda grieta. Finch lo sostenía desde abajo. La olla colgaba de su antebrazo, con la mecha apuntando hacia adelante. Si el pistolero miraba hacia abajo, estarían muertos. Se movían rápido pero en silencio. Llegó a la altura de la tronera. Podía ver la tenue luz del interior. Oyó al artillero recargar. Apoyó el hombro contra la pared. Levantó el recipiente. Alineó la abertura del contenedor con la costura debilitada en la parte superior. Empujó hasta que sintió que el metal se agarraba al acero. Deslizó las 2 tiras de anclaje en su posición. Aseguraron el recipiente con una presión firme. El ajuste no era perfecto, pero era suficiente. Tiró del cable del detonador. Se oyó un clic agudo. Saltó de la pared. Finch lo jaló para ponerlo a cubierto. Ambos hombres se pegaron al suelo. Kincaid contó los segundos mentalmente. La detonación se produjo a la tercera cuenta. La detonación fue más violenta que la primera carga de la caldera. La forma de la caldera creó una descarga concentrada que perforó la estructura de acero. La explosión provocó un fuerte crujido metálico. La estructura se deformó hacia abajo en la parte superior. El polvo de hormigón se arremolinó en una fina nube. El artillero gritó. La ametralladora disparó una ráfaga descontrolada que impactó el techo del búnker. Una cinta de munición se derramó por el suelo. El cargador salió despedido hacia atrás por el impacto. El cabo se estrelló contra la pared interior mientras intentaba sujetarse. Afuera, Finch levantó la cabeza y vio que la grieta se ensanchaba. Una delgada cuña de hormigón se desprendió y cayó. La ranura de disparo se combó. Salía humo de la grieta. Kincaid se levantó y examinó la deformación. La explosión había forzado la juntura superior hacia adentro, dejando parcialmente expuesta la cámara interior, suficiente para lanzar una granada. Finch sacó una granada de mano, le quitó el seguro y la lanzó por la abertura distorsionada. La detonación hizo temblar el búnker de nuevo. Le siguió una segunda granada. Tras disiparse el humo, la ametralladora MG-42 quedó en silencio. No hubo fuego de respuesta por la abertura. Kincaid subió la pendiente y llegó de nuevo al puerto. El andamio se inclinaba precariamente. El hormigón que lo rodeaba se desmoronó bajo su mano. Empujó con el hombro para ensanchar el hueco. El andamio cedió. Finch trepó a su lado. Juntos bajaron la anilla de acero hasta que se rompió por un lado. Entraron al búnker. Aún flotaba humo en el aire. El olor a combustible quemado inundaba la habitación. La ametralladora MG-42 yacía volcada. El artillero se desplomó contra la pared. El cargador permaneció inmóvil. El cabo intentó levantar el fusil, pero lo dejó caer. Kincaid ordenó a Finch que asegurara el pasillo interior. Un segundo equipo lo siguió y revisó el conducto de ventilación. No aparecieron otros defensores. El búnker se derrumbó a los 40 segundos de producirse la brecha. Afuera, escuadrones de infantería avanzaban por el flanco izquierdo. Los ingenieros avanzaban sin obstáculos por el barranco. El capitán Bremer recibió la confirmación de que el segundo búnker se había derrumbado. Llegó a la entrada con 2 operadores de radio y observó la abertura dañada. Reconoció el patrón. Vio la estructura doblada. Vio los fragmentos de arcilla. Vio la precisión de la colocación. No fue un accidente. Fue deliberado. Le preguntó a Kincaid qué tan cerca había estado de la explosión. Kincaid respondió con calma y serenidad, había estado lo suficientemente cerca como para colocar la olla con precisión, pero lo suficientemente lejos como para sobrevivir. Bremer reexaminó la grieta. Negó con la cabeza y llamó al teniente Harlan. Ambos oficiales estudiaron los daños y hablaron en voz baja. Conocían el valor táctico de lo que vieron. También conocían las implicaciones. Un artefacto explosivo improvisado había tenido éxito donde los explosivos convencionales habían fracasado. La noticia se extendió rápidamente por la cresta. Los hombres hablaban con frases cortas. Preguntaban por la olla. Preguntaban cómo la habían construido.
Preguntaban si había más. Nadie dudaba de su eficacia. Habían visto los resultados con sus propios ojos. El avance, que había sido frenado durante semanas por 2 búnkeres, continuaba. Kincaid permaneció en silencio. Examinó los fragmentos de arcilla que aún colgaban del estante. Estudió el patrón de fractura. La arcilla se había roto en líneas predecibles. La fuerza explosiva había seguido la curva. Todo funcionó como se esperaba. No sintió emoción. Solo la confirmación de que su comprensión del comportamiento de los metales era aplicable en este campo de batalla. El batallón avanzó de nuevo antes del anochecer. Se adentraron más en el bosque. El fuego de artillería cayó tras ellos. Los morteros alemanes respondieron al fuego. Los árboles temblaban con cada intercambio de disparos. Los hombres avanzaron con cautelosa cautela. Llegaron a una tercera cresta donde 2 búnkeres más aseguraban la ladera. El día terminó en otro punto muerto, pero la moral había cambiado. Los soldados creían que podrían abrirse paso a través de los siguientes búnkeres. Kincaid se apoyó en un árbol, limpiándose el barro de los guantes. Finch se sentó a su lado y le preguntó si podía enseñarle el método. Kincaid le explicó los fundamentos: hierro fundido, forma curva, empaquetamiento apretado, inserción al ras, contacto directo con la costura. Finch escuchó atentamente. Entendía solo una parte, pero lo suficiente como para saber que este método salvaba vidas. La noche cayó sobre el bosque. El aire se enfrió. La niebla se alzó de nuevo. El silencio reinaba en el frente, roto solo por el fuego de artillería distante. Kincaid cerró los ojos brevemente. Visualizó el siguiente búnker. Vio sus juntas de mortero ante él. Vio el búnker que tenía que construir. No pensaba en medallas ni reconocimiento. Pensaba en minimizar las bajas de sus hombres. En la mañana del 13 de noviembre, una densa niebla cubría la tercera cresta. El bosque parecía más oscuro que el día anterior. El humo de la artillería distante se mezclaba con la niebla, envolviendo el aire en un denso velo gris. La compañía K ascendía lentamente por la ladera, mientras los exploradores intentaban localizar troneras en 2 nuevos búnkeres a lo lejos. El terreno se estrechaba en forma de embudo. Pinos caídos y tocones astillados formaban cuellos de botella naturales. Las ametralladoras alemanas en los búnkeres controlaban estos puntos con campos de tiro superpuestos. La disposición era deliberada. Los defensores habían construido estas fortificaciones para crear zonas de muerte escalonadas. Kincaid se agazapó tras un tronco de roble astillado, observando la cresta a través de los huecos entre las ramas. Aún no veía la tronera del búnker más cercano, pero seguía el ángulo de las descargas. Los alemanes habían apuntado a un corredor específico a lo largo de la ladera. Esto le indicó que el búnker estaba lo suficientemente alto como para que el artillero pudiera dirigir el fuego sin exponer la tronera al fuego directo de los fusiles. Anotó la duración de cada descarga. Contó los segundos entre disparos. Memorizó la secuencia. El ritmo era constante y controlado. La tripulación demostraba experiencia. Finch se arrodilló a su lado y le ajustó la correa del casco. Preguntó si era posible cargar otra carga. Kincaid asintió brevemente. Necesitaba otro contenedor de hierro fundido. Necesitaba tiempo para examinar las juntas de mortero del búnker. Tenía que determinar el ángulo de la tronera. Finch lo comprendió. Indicó a 2 hombres que buscaran contenedores utilizables en los depósitos de suministros. Cajas de munición, cajas de raciones y botiquines desechados yacían esparcidos tras la línea. Los soldados trajeron 4 artículos. 3 estaban abollados. Uno estaba lo suficientemente intacto como para ser utilizado. Kincaid examinó cada uno con serena precisión. Los golpeó con su cuchillo. 2 produjeron un ruido sordo. Uno vibró debido a grietas internas. Solo uno emitió un sonido agudo y constante. Eligió este. El alto horno tenía una abertura más ancha y paredes más gruesas que los anteriores. Esta forma produciría un cono de explosión más amplio. Eso podría ser una ventaja. El detonador del siguiente búnker probablemente estaba incrustado más profundamente en el hormigón. Un cono más ancho amplificaría las vibraciones internas. Limó una pequeña ranura para la carcasa del detonador. Con una hebilla rota de la correa de un fusil, fabricó 2 puntales de anclaje. Comprobó si el contenedor tenía defectos estructurales presionando el borde contra una piedra. El metal no se dobló.
Lo llenó de explosivos y eliminó cualquier hueco de aire visible. Comprobó la conexión del detonador 2 veces. Luego, apartó el contenedor mientras los exploradores informaban de la ubicación exacta del nuevo búnker. Alrededor del mediodía, los exploradores regresaron con información detallada. El búnker estaba situado a mayor altura que los dos anteriores, prácticamente incrustado en la cresta. Su tronera de tiro se orientaba en una pronunciada pendiente, lo que permitía al artillero una visión clara de todo el corredor. Los ingenieros intentaron avanzar al amparo del humo, pero se retiraron tras la muerte de 2 hombres bajo fuego continuo. Los morteros no pudieron alcanzar el búnker retraído sin poner en peligro sus propias líneas. Las escuadras de fusileros intentaron un ataque de flanqueo, pero la densa maleza les bloqueó el paso. El búnker mantuvo el control de la cresta. Kincaid y Finch se arrastraron hasta un punto estratégico desde el que podían observar la estructura a través de una maraña de troncos carbonizados. La ranura de tiro parecía más estrecha que en los búnkeres anteriores. Su marco de acero sobresalía formando un borde poco profundo. Este borde protegía la abertura de disparos angulados. El hormigón circundante parecía más liso. La humedad no había penetrado las juntas de forma tan visible. Los alemanes habían construido este búnker con más cuidado. Eso significaba menos puntos débiles. Kincaid examinó el borde con atención. Observó cómo el hormigón se abombaba contra la estructura de acero. No vio decoloración. Ni residuos de pólvora. Ni grietas. Le explicó a Finch que el contenedor debía colocarse justo debajo del borde para concentrar la fuerza explosiva hacia arriba. Un impacto vertical podría levantar la estructura y dañar el hormigón que la cubría. Finch asintió, pero comprendió el riesgo. Tendrían que acercarse mucho bajo fuego intenso. Ambos hombres regresaron a la línea de la compañía. El teniente Harlan revisó sus hallazgos. Comprendió el desafío táctico. Una carga explosiva solo sería efectiva si se colocaba directamente debajo de la cresta. Ningún ingeniero de combate podría alcanzar esa posición sin ser alcanzado. Permitió a Kincaid intentar su método de nuevo, pero le recordó que los artefactos explosivos improvisados no estaban reconocidos en ningún documento oficial. Kincaid aceptó sin rechistar. Su preocupación era la cresta y los hombres que la escalarían. El batallón se preparó para un ataque coordinado. Las granadas de humo cubrirían la ladera inferior. Los pelotones de fusileros avanzarían a izquierda y derecha para atraer el fuego. Kincaid y Finch avanzarían por el centro, con la visibilidad del fusilero brevemente restringida. La sincronización era crucial. La precisión era crucial. La supervivencia dependía de ambos. El ataque de humo comenzó a las 2:30. Densas nubes de humo blanco se extendían por la ladera. La ametralladora MG-42 abrió fuego de inmediato, penetrando la neblina. Las municiones trazadoras atravesaron el humo formando brillantes estelas. Las escuadras de fusileros se enfrentaron en tiroteos con las posiciones alemanas. Los proyectiles de mortero impactaron tras la cresta. El aire estaba cargado de escombros. Kincaid sostuvo la olla bajo el brazo e hizo una señal a Finch para que avanzara. Avanzaron en línea recta entre el humo, guiados por el ritmo de las ráfagas del artillero. Avanzaron 10 metros a la vez, agachándose cada vez que cambiaba el ángulo del cañón. El búnker se alzaba entre el humo como un rectángulo oscuro. La tronera lanzaba destellos brillantes. Cada ráfaga levantaba polvo de la ladera. Llegaron a una hondonada, a 25 metros del búnker. El humo se disipó, revelando una vista más clara de la abertura del pozo de fuego. Kincaid examinó la juntura de nuevo. Repitió la evaluación serena que había hecho durante los ataques anteriores. Midió la distancia. Cronometró las ráfagas de fuego. Se preparó para avanzar. Cuando el pistolero se detuvo para recargar, ambos hombres se lanzaron hacia adelante. Recorrieron el tramo final con movimientos rápidos y controlados. Las balas silbaban sobre sus cabezas. El polvo se elevaba a su alrededor. Finch se deslizó tras una roca. Kincaid llegó a la base del muro. Apretó el cuerpo contra el hormigón. La tronera estaba a 1 metro por encima de él. Podía oír al pistolero preparando la siguiente munición. Kincaid levantó la olla. La presionó bajo el borde de acero. Los puntales de anclaje se engancharon en la juntura. La olla se sujetó firmemente. Tiró de la mecha. Se oyó un clic seco. Se dejó caer al suelo y se apoyó contra la pendiente. Finch se protegió la cabeza con el brazo. La explosión se disparó hacia arriba.
El contenedor contuvo la onda de presión por un breve instante. La energía se filtró por la abertura y se estrelló contra el borde de acero. El marco se estremeció. Un fuerte golpe metálico resonó. El polvo de hormigón se arremolinó. Una grieta apareció en la parte superior de la abertura. El pistolero gritó confundido. La siguiente salva impactó contra el techo del búnker. Varios proyectiles rebotaron dentro de la cámara. El ruido en el interior se volvió caótico. Finch lanzó una granada por la abertura agrandada. La detonación hizo temblar el búnker de nuevo. Le siguió una segunda granada. Luego, silencio. Kincaid subió la cuesta y llegó a la abertura. La grieta se había ensanchado lo suficiente como para pasar. Se metió apretujado. Finch lo siguió. Entraron en el búnker. El humo llenaba la recámara. El artillero yacía despatarrado sobre el cinturón de municiones roto. El cargador no se movió. El cabo se puso de pie con dificultad, pero se detuvo cuando Kincaid se echó el fusil al hombro. El búnker estaba seguro. Afuera, los pelotones de fusileros avanzaron de nuevo. Los ingenieros lo siguieron, sin que el fuego de las ametralladoras los obstaculizara. La cresta se abrió por primera vez en días. Kincaid salió del búnker y examinó el labio roto. El patrón de la fractura confirmó su predicción. El metal, sometido a presión ascendente, se comportó exactamente como lo había previsto. Se limpió el polvo de los guantes. Esperó la siguiente cresta. La noche envolvió el bosque en una fría quietud que se apoderó de cada trinchera y cráter. El avance en la tercera cresta había agotado a los hombres. Los suministros llegaban tarde. La artillería continuaba disparando esporádicamente a posiciones distantes. El batallón se preparó para otro ataque a la mañana siguiente. Los oficiales se reunieron bajo una lona improvisada para estudiar los mapas de la línea Sigfrido. La línea que se extendía ante ellos revelaba más fortificaciones, más búnkeres de hormigón y más cañones entrelazados a la espera del siguiente asalto. Kincaid se sentó apartado del grupo, limpiándose los guantes con un paño. Sus manos olían ligeramente a polvo metálico y residuos de explosivos. Finch llegó con 2 cantimploras. Le entregó una a Kincaid y se sentó en el tronco de un árbol. Le preguntó si creía que los siguientes búnkeres requerirían más explosivos. Kincaid respondió sin dudar, el terreno dictaba la aproximación. Si las aberturas eran profundas, sí. Si las vetas mostraban señales de humedad, sí. Si las estructuras de acero presentaban irregularidades de tensión, sí. Finch asintió con un discreto respeto. Entendía solo una parte del argumento, pero lo suficiente como para confiar en él. A la mañana siguiente, 14 de noviembre, el batallón avanzó de nuevo. El bosque se densificó. El fuego alemán se intensificó. Las ráfagas de ametralladora resonaron entre los árboles. Los proyectiles de mortero impactaron cerca de las líneas del frente. La línea se estancó cerca de una cuarta cresta, donde 2 búnkeres pesados aseguraban un estrecho barranco. Los ingenieros prepararon más explosivos. Los oficiales planearon maniobras de flanqueo. La moral se deterioró. El capitán Bremer se acercó a Kincaid y le pidió su opinión sincera. Kincaid examinó la cresta, anotó los ángulos de disparo y observó la pendiente. Explicó que los métodos estándar sin asegurar la cresta resultarían en pérdidas. Solo una explosión dirigida sería fiable. Bremer respiró hondo y le ordenó a Kincaid que preparara más contenedores. Por primera vez, los funcionarios permitieron oficialmente su método improvisado. Los soldados recogieron hierro fundido desechado de los depósitos de suministros destruidos. 3 piezas eran utilizables. Kincaid las examinó con la misma calma y meticulosidad. Las golpeó ligeramente para comprobar el sonido. Revisó los bordes en busca de defectos. Seleccionó una para cada búnker. Las preparó con cuidado. Sujetó las cargas con fuerza. Con la chatarra, fabricó puntales de anclaje. Con la punta de su lima, talló ranuras de detonación. Finch ayudó en cada paso. Al mediodía, el batallón lanzó su ataque. El humo envolvía el barranco. Las escuadras de fusileros avanzaron por el flanco izquierdo. Los ingenieros se acercaron con cautela. Kincaid y Finch se arrastraron hasta el primer búnker. Los proyectiles salían disparados por la tronera en largas ráfagas. El patrón de disparo mostraba una ligera vacilación entre las cintas de munición. Kincaid aprovechó ese momento para alcanzar la pared. Presionó la bola de fuego contra la juntura de apertura.
Detonó la mecha. La explosión impactó hacia adentro, destrozando el armazón. Los proyectiles siguieron. Los fusileros despejaron la recámara. El búnker se derrumbó en cuestión de segundos. El segundo búnker requería mayor precaución. Su ranura de disparo era cada vez más baja. 2 descargas recorrieron la ladera antes de que el humo se disipara. Finch recibió fuego desde la derecha, mientras que Kincaid avanzó desde la izquierda. Llegó a la base del muro y colocó el contenedor bajo el andamio. La explosión levantó el borde de acero y destrozó el hormigón. Una granada despejó la entrada. El búnker se derrumbó. La cresta se abrió. La noticia se extendió por todo el batallón. Los hombres contaban historias del herrero de Pensilvania que usaba hierros de cocina para forzar búnkeres. Los relatos variaban. Algunos lo llamaban explosiones de calderas, otros, golpes de olla, otros, ataques dirigidos. Los ingenieros exigieron detalles. Los oficiales tomaron notas. La técnica estaba siendo adoptada por las unidades circundantes. No existía una doctrina oficial para tales tácticas, pero los soldados en las montañas Urgen reconocían su valor. Las posiciones improvisadas reducían las bajas. Las posiciones improvisadas abrían brechas en las defensas fortificadas. El 16 de noviembre, el batallón llegó a las afueras de Gressenich. Los combates más encarnizados en la cresta habían terminado. Las bajas fueron elevadas, pero menores de lo previsto. Los artefactos explosivos improvisados habían abierto corredores infranqueables por medios convencionales. Los hombres que habían observado este método lo transmitieron. Lo enseñaron a otros grupos y lo adaptaron con sus propios materiales. Metal barato, sartenes de hierro fundido, teteras dañadas e incluso hornillas de campaña rotas se convirtieron en contenedores para cargas explosivas dirigidas. Kincaid no recibió ninguna condecoración. Su método permaneció extraoficial. Los informes mencionaban ataques exitosos, pero no los dispositivos que los hicieron posibles. Las regulaciones prohibían el uso de artefactos explosivos improvisados, y ningún oficial quería documentar las infracciones. Sin embargo, todos los soldados en el frente lo recordaban. Vieron la diferencia. Vieron las cadenas de las camillas reducidas. Vieron búnkeres destruidos que alguna vez parecieron inexpugnables. Cuando los combates en el bosque terminaron en diciembre, el escuadrón de Kincaid había sufrido bajas, pero seguía intacto. Finch le atribuyó la supervivencia. Kincaid discrepó. Afirmó que el terreno dictaba el curso de acción. El metal se comportó como se esperaba. No añadió nada más. Después de la guerra, Kincaid regresó a Pensilvania. Reabrió su herrería. Reparaba maquinaria agrícola, fabricaba portones de hierro y fabricaba suministros para vecinos que lo conocían desde mucho antes de la guerra. No habló de la expedición Urgen. No conservó ningún recuerdo. No colgó ninguna de sus fotos de guerra. Con discreta precisión, regresó a la metalistería. Sus camaradas contaron la historia. Hablaron de un hombre que entendía tan bien el metal que transformó el campo de batalla con herramientas que no se mencionan en ningún manual. Hablaron de un caldero de hierro que destruyó un búnker. Hablaron de una habilidad que salvó vidas. Hablaron del sargento Arlo Kincaid, que veía debilidades en el hormigón donde otros solo veían paredes inamovibles.